Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y todos sus familiares, como siempre, estén gozando de absoluta salud. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva semana educativa. Esta semana vamos a estar concluyendo ya el segundo parcial. En esta semana ya estaremos concluyendo el segundo parcial de la materia de economía y educación, ¿verdad? Bueno chicos, si ustedes recuerdan, a lo largo de la semana hemos estado hablando de los problemas del financiamiento educativo. Hemos tocado varios problemas precisamente como son la equidad y la igualdad educativa, cambiar las brechas de rezago educativo. Platicamos cómo hay una desconexión también entre los altos niveles del financiamiento y los resultados educativos que son muy deplorables en nuestro país. Hablamos que la mayor parte del gasto educativo precisamente se destina al gasto corriente, es decir, al pago de la plantilla educativa, como son docentes administrativos de un plantel educativo. Hablamos que la actual estructura del gasto educativo, pues, plantea insuficiencias para financiar ciertos aspectos preponderantes de la educación, como son la infraestructura escolar, la operación y mantenimiento de las escuelas, materiales didácticos, etcétera, etcétera. Y hablamos también de que no hay una redistribución clara de funciones entre los órdenes del gobierno. Entonces, en materia de gestión y uso de recursos para la educación, hablamos también de que la mayor parte del gasto educativo es financiado por el gobierno federal, mientras que los gobiernos estatal y municipal adquieren solo una mínima parte del gasto, y eso provoca también que haya una desconexión, una insuficiencia educativa, porque pues el ámbito federal es el que se tiene que hacer cargo de toda la educación en el país, y obviamente cuando una función solamente es dada a un órgano que tiene muchísimas funciones, pues puede haber deficiencias en la misma, ¿verdad? Y hoy vamos a estar abordando los dos últimos problemitas del financiamiento de la educación. Hoy vamos a estar viendo los últimos dos problemitas y ya con eso vamos a terminar este tema, ¿verdad? Bueno, chicos, uno de los problemas o otro de los problemas que presenta el financiamiento de la educación en el país es precisamente que el uso de los recursos educativos no está orientado a resultados, ¿sale? Y no se cuenta con los indicadores más básicos para valorar el efecto del gasto. Repito, el uso de los recursos educativos no está orientado a resultados y no se cuenta con los indicadores más básicos para valorar el efecto del gasto. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Bueno, los recursos educativos, vamos a plantear primeramente a qué son los recursos educativos. Los recursos educativos son todo aquel conjunto de ingresos que son destinados para la educación, aquel conjunto de recursos que son destinados para sufragar, para mantener la educación en el país, ¿verdad? Estos recursos educativos no están orientados a resultados. ¿Qué quiero decir? Que cuando planteamos, por lo general, en la vida privada, voy a poner un ejemplo en la vida privada, yo tengo una quincena de 1,500. Bueno, yo planeo que esos 1,500 en la quincena me alcance para tantas cosas. Estamos planeando el gasto que tenemos, el gasto familiar, para cubrir nuestras necesidades. Sin embargo, en el ámbito educativo no funciona así. Si hay, no sé, tantos millones de pesos para sufragar el gasto educativo, esos millones de pesos no están orientados a resultados. No se tiene claro los objetivos que han de conseguirse con esa inversión en la educación. No hay una determinación clara de metas a largo y a corto plazo, lo que indica o lo que no permite, chicos, que haya un verdadero avance en cuanto a calidad y eficiencia educativa.
educativa, ¿verdad? Y otro de los grandes problemas también que tenemos como nación en el ámbito educativo y en el ámbito del financiamiento educativo es que precisamente no hay un medio o un conjunto de medios claros que evalúen, ¿verdad?, cuál está siendo el efecto del gasto. ¿Qué quiero decir? No hay un conjunto de medios de evaluación que sean claros para determinar si el gasto educativo que se está invirtiendo se está utilizando de manera clara o no, está teniendo resultados claros o no. Y esto es muy importante, chicos, porque recordemos que evaluar nos sirve para conocer, para saber qué estamos haciendo bien o mal, para continuar lo que estamos haciendo bien y mejorarlo, y para quitar lo que estamos haciendo mal, renovarlo, cambiar el panorama. Y si no hay, por ejemplo, una buena evaluación de los efectos que está teniendo el gasto educativo, lo que va a pasar es que vamos a seguir en las mismas, porque no vamos a tener indicadores de dónde debemos mejorar en cuanto a la ejecución de gasto y en dónde debemos reforzar en cuanto a la ejecución del gasto. Entonces vamos a tener los mismos errores, vamos a seguir esparciendo estos errores de tal manera que la educación nunca va a tener un verdadero cambio y muy por el contrario vamos a estar gastando más y más recursos económicos en educación sin que haya un verdadero beneficio, como es lo que sucede en la actualidad, ¿no? En la actualidad gastamos y gastamos y gastamos en educación como país, pero no hay un claro beneficio. ¿Por qué? Porque no tenemos un medio evaluativo claro que nos indique cuáles han sido los efectos del gasto educativo, además de que no tenemos una determinación clara de las metas y objetivos que perseguimos al ejecutar este gasto educativo. 1. No hay un proceso de rendición de cuentas. Hablando de lo mismo, chicos, no hay un proceso de rendición de cuentas. Generalmente, cuando tú le das a alguien en la vida privada, vuelvo a poner el ejemplo, cuando tú le dices, por ejemplo, a tu hijo, mira, Manolito, vete al mercado, te voy a dar 100 pesos, traes esto y esto. Me dices cuánto costó cada cosa y me traes el cambio, ¿no? Ahí hay un proceso de rendición de cuentas en el ejemplo que yo les estoy poniendo. ¿Por qué? Porque estás mandando a Manolito por algo, pero le estás diciendo, apunta cuánto costó todo, cuánto te gastaste, de tal manera que podamos comprobar los gastos que hiciste y si el cambio que me estás dando es correcto o no lo es. Sin embargo, en el ámbito educativo esto no sucede, chicos. No hay un proceso claro de rendición de cuentas, de ejecución, ¿verdad?, de las cuentas. No hay un proceso claro de ello, chicos. ¿Qué pasa? Generalmente el recurso que se le da, por ejemplo, a los estados, porque el gobierno federal, la federación, pues establece un conjunto de recursos económicos que ha de ser destinado a la educación. Este conjunto de recursos económicos se va dividiendo entre los estados que forman parte de nuestro país según sus necesidades, de tal manera que habrá estados que sus necesidades serán mayores y se les dará mayor recurso educativo, mientras que habrá estados que sus necesidades serán menores y se les dará menor recurso educativo. Cuando ese recurso se eroga, se da a los estados, no hay un proceso claro de rendición de cuentas. Es decir, el estado generalmente no tiene que comprobar en qué se ha gastado el recurso educativo. Y eso es un enorme error, extrae para la vida económica del país y obviamente para la calidad educativa en el país. ¿Por qué? Porque entonces el Estado tiene como soltura, digámoslo así, y puede gastar el dinero educativo en cosas que tal vez no son tan necesarias o en cosas inservibles, o bien puede haber corrupción y se lo pueden echar a las bolsas. Entonces por eso hay que tener claro que para mejorar esta situación es necesario, chicos, es necesario un proceso, crear y diseñar un proceso de rendición de cuentas, en donde se justifiquen con pruebas, con facturas, con los diferentes medios con los que contamos, que se pruebe, ¿verdad?, cuáles son los gastos que el Estado está teniendo en la educación. Y yo, desde mi perspectiva, chicos, yo creo que esto se podría hacer desde el nivel interno. Tener
un órgano contralor interno en cada municipio y a su vez un órgano contralor central que formaría parte de un estado y un órgano contralor federal. ¿Para qué? Para mantener los recursos claros, para mantener un proceso de rendición de cuentas desde el ámbito municipal, estatal y federal, ¿no? El órgano controlador municipal va a encargarse, eso sería lo que yo pienso que puede ser, no existe en la actualidad, sino eso sería lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo propondría hacer en virtud de cambiar esta situación, ¿no? El órgano contralor municipal se va a hacer cargo de comprobar en qué se ha gastado el presupuesto otorgado a su municipalidad, es decir, de controlar el gasto que cada escuela está teniendo, en qué se ha gastado, por qué se ha gastado, qué cosas se han mejorado con facturas, con revisión clara, ¿verdad? Y ese órgano municipal a su vez pues tendrá que rendir cuentas al órgano contralor del estado, ¿verdad? Ese órgano municipal tendrá que rendir cuentas al órgano contralor estatal. Y a su vez, ese órgano contralor estatal tendrá que rendir cuentas al órgano contralor federal. Yo creo que sería una muy buena manera, por ejemplo, de mantener al corriente, ¿verdad? E informado a las autoridades correspondientes, pues en qué se gastan el presupuesto de la educación desde el municipio, desde el estado hasta la federación. Desde mi perspectiva sería una buena idea, sin embargo en la realidad no lo hay, entonces pues no hay un proceso claro de rendición de cuentas, chicos, y desde ahí estamos mega mal, porque en cualquier punto, si tu mamá te pide que rindas cuentas cuando te manda al mercado, imagínense cuando estamos hablando de muchos millones de pesos destinados para la educación. Pero ¿por qué creen ustedes que no existe un órgano contralor de esa magnitud? Porque las autoridades siguen, chicos, perpetuando esta idea de la corrupción. Entonces debemos de quitar esta parte fundamental que ha venido aminorando la calidad educativa en nuestro país, que es precisamente la corrupción, ¿no? Esa sería mi propuesta. Estoy segura de que ustedes tendrán más propuestas mejores también, y que de alguna manera cuando salgan a campo, cuando ya salgan a la práctica profesional, que ya están próximos a hacerlo, ¿verdad? Pues sean el cambio, sean ustedes los que provoquen estas ideas y provoquen el cambio, quiten lo viejo, innoven y vuelvan las cosas de mejor calidad. Bien, chicos, otra de las cosas es que las escuelas, como no hay un proceso de rendición de cuentas, el proceso de rendición de cuentas que hay actualmente carece de muchas situaciones de calidad, pues se inflan los gastos de las escuelas, ¿sale? Las escuelas tienen un costo real de operación, pero en la realidad inflan esos gastos de operación para poder pues tomar dinero que tal vez no les corresponde. Se escucha feo porque literalmente es un robo, ¿no? Pero pues es lo que sucede en la realidad, aunque no lo querramos ver y aunque nos cueste un poquito decirlos, porque por ejemplo ahorita que yo lo digo me cuesta, ¿no? Decir, bueno, tal vez toman lo que no es suyo, ¿no? Entonces las escuelas pasa este problema, ¿no? Que inflan sus gastos. El costo real de operación de una escuela es 1 y tienden a inflar esos gastos para poder quedarse pues con parte del presupuesto educativo que no les es propio, que no les corresponde. Como parte de retroalimentación, como parte de alguna actividad, no es tarea, sino como parte de que si ustedes quieren investigar y saber más del tema para tener una amplia visibilidad de lo que estamos hablando, les voy a dejar por ahí que investiguen cuánto cuesta la operación de una escuela de educación básica en Chiapas. ¿Cuánto les cuesta a una escuela de educación primaria, secundaria funcionar en Chiapas? Vamos a ver cuánto le cuesta, por ejemplo, al año. Yo creo que deben de haber cifras de cuánto le cuesta a una escuela de educación básica funcionar al año acá en Chiapas, o una escuela del país, como ustedes quieren y como ustedes la encuentren, para que tengamos una visibilidad de más o menos cuánto es lo que en teoría debe gastar una escuela al año para que pueda funcionar. Bien, chicos, nos vamos a ir al siguiente problema que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿sale? Nos vamos a ir al siguiente
tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Parte de la ineficiencia del gasto educativo se traduce en gastos adicionales para la familia mexicana. Ese es el otro tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo repito, corazoncitos, parte de la ineficiencia del gasto educativo se traduce en costos adicionales para la familia mexicana. Es una realidad, si se dan cuenta, este problema es una realidad. Porque aunque el artículo 3º constitucional establece que la educación debe tener ciertas características como la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad, pues en la práctica la educación no es totalmente gratuita. La educación en cuanto a la operación de las escuelas es gratuita, pero en cuanto a los materiales y en cuanto al gasto de transporte, alimentos y todo lo necesario para poder adquirir la educación, pues en muchas partes no es gratuita, obvio. El Estado establece políticas sociales para las personas más vulnerables y les da pues cierta bequita para que puedan sufragar estos gastos de transporte, de alimentación, de uniformes, de materiales. Sin embargo, esta parte no es gratuita, ¿no? Es gratuita la operación de las escuelas, pero todos estos gastos no lo son. Muchas veces, cuando hay ineficiencia del gasto educativo, se descuidan ciertas cosas. Y eso provoca que haya mayor gasto para las familias mexicanas, pues estas familias mexicanas son las que tienen que sufragar estos gastos que el Estado no puede darse el lujo de sufragar, como el transporte, uniformes, etcétera, ¿no? El Estado, México, no puede darse el gusto de sufragar esos gastos. Por lo tanto, las familias tienen que sufragarlos. Hay muchas ocasiones, hay muchas veces que, por ejemplo, hay cierto tipo de gastos que la escuela no puede pagar. Por ejemplo, hay veces que la escuela no tiene para el agua, literal. Hay ocasiones que así pasa. ¿Y qué hace? Pues el Comité de Padres de Familia, a través de la Junta de Padres de Familia, tiene que sufragar estos gastos. Hay veces que la escuela no tiene para ciertos materiales que debería de tener, para ciertos materiales didácticos para llevar a cabo la educación. ¿Qué se hace? Se le pide a los padres. Entonces ahí las familias mexicanas están sufragando costos extraordinarios, se está produciendo más gastos a su haber porque pues no hay lo suficiente en las escuelas. Hay ocasiones que las escuelas necesitan cierto mantenimiento y no hay para ese mantenimiento, por ejemplo, la rajadura de una pared por un sismo, no lo hay. Y para que los chicos no pierdan clases, pues ¿qué se hace? Se le pide a los padres de familia. Esto genera costos adicionales para las familias mexicanas, chicos. Costos que en teoría pues el Estado tendría que sufragar, pero como hay una ineficiencia enorme del gasto pues educativo, el Estado no se puede dar el lujo pues de sufragar estos gastos. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Los padres de familia, las familias. Entonces pues es un gran problema, ¿no? Bien, la educación mexicana tiene dos gastos, ¿no? El gasto público, que es el gasto que el Estado realiza para que se pueda llevar a cabo la educación en México, que es prácticamente el sueldo de las y los profesores de nuestro país, y pues toda la plantilla educativa. También se supone que la infraestructura de las escuelas, pero en realidad, en la realidad, pues no es así, ¿verdad? Generalmente los gastos de infraestructura y materiales son sufragados por los padres de familia. Cuando, por ejemplo, hace falta pintura para pintar ciertas partes de la escuela, ¿quién lo sufraga? Generalmente los padres de familia. Y así les podría poner muchísimos ejemplos, ¿verdad? Por lo que aunque la ley establece que la educación es gratuita, pues en la realidad, en la práctica, podemos observar que la educación no es totalmente gratuita, ¿no? La ley establece la gratuidad de la educación, pero en la realidad la educación pues no es totalmente gratuita, lo podemos ver en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, los padres tienen que pagar inscripciones muchas veces, ¿verdad? Material escolar, ¿no?
cuando no hay, la escuela no lo tiene para pagar, pues hay que pagarlo. Esto se establece en la ley como cuotas educativas que no son obligatorias, según la ley, que no se te puede impedir el acceso educativo a una escuela si no sufragas estos gastos, pero la realidad, la práctica, la realidad vivencial que se ve, que establecemos todos los días es totalmente lo contrario, ¿no? Si tú no das una cuota escolar, generalmente los mismos maestros o los padres o los padres que conforman la mesa directiva de la escuela llegan al acuerdo de impedirte a tu hijo pues la entrada a la escuela, cosa que es totalmente anticonstitucional, que es totalmente ilegal, pero pasa en la práctica, ¿no? Entonces, pues es un enorme problema para la calidad educativa y para el acceso educativo además, ¿no? Aparte de estos gastos, también enseñanzas adicionales, ¿no? Cuando pues generalmente eso se da en educación pública. Cuando tu hijo o tu hija no tiene el mismo rendimiento escolar que los demás, lo que haces es precisamente inscribirlo a clases de regularización, que genera un gasto adicional para ti. Cuando esto se supone debería ser sufragado por la escuela, debería haber un cubículo de regularización, debería haber un cubículo de tutoría escolar. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas no lo hay. Yo solamente he visto un departamento de tutoría escolar en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la UNACH. En mi facultad había uno que toda la vida estaba cerrado, por cierto, ¿no? El encargado de ese departamento, no sé si nunca llegaba, si ganaba sin llegar, pero todo el día estaba cerrado este departamento, pero en su posición todas las escuelas de todos los niveles deberían tenerlo, pero en la actualidad sabemos que no lo hay. En la práctica, en la realidad, sabemos que no hay este tipo de departamentos y que eso genera un gasto extraordinario para la familia, porque las familias pues tienen que inscribir a sus hijos en clases de regularizaciones privadas, ¿no? Libros, materiales educativos como computadoras hoy en día, calculadoras, compás, libretas, todo eso también genera gastos extraordinarios para la familia. Imprevistos como las cuotas escolares, el transporte, son grandes gastos a la familia, ¿no? Entonces la educación sale el doble de lo que el Estado dice, porque el Estado gasta una cantidad, pero aparte las familias están gastando otras cantidades estratosféricas por la poca rendición, por la poca confiabilidad que tiene el gasto público, ¿no? Entonces, pues es un problema enorme, es un problema enorme para las familias. Por eso, chicos, la importancia, ¿no?, de establecer pues estos medios de rendición de cuentas que permitan, ¿no?, hacer crecer el gasto educativo, que aunque el gasto educativo sea pequeño, pues se pueda sufragar mayores necesidades en el ámbito educativo de nuestro país. También como tarea les voy a estar dejando una actividad en la que ustedes me van a tener que investigar, ¿verdad? En las que ustedes me van a tener que investigar cuánto invierte el país en un solo alumno, ¿sale? ¿Cuánto invierte el país en un solo alumno en su educación básica? ¿Cuánto invierte el país en un solo alumno en educación superior? Y también me van a tener que comparar estos gastos de inversión en virtud del beneficio que estamos teniendo con las personas graduadas, con las personas estudiadas. Eso voy a dejar de actividad para esta semana. Voy a estar dejando varias actividades, pero esta es una de las actividades que voy a dejar. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Bendiciones.